Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube donde hacemos análisis de las series y películas que más te gustan. Hoy vamos a estar analizando la segunda entrega de la saga Robotech, La Cruz del Sur, que fue una saga que muchos no entendieron, que a muchos no les gustó, entre los cuales yo me incluyo, pero que la vi de adulto y me pareció fascinante la saga, la encontré muy brillante, una de las sagas más complejas de analizar en el anime de todos los tiempos, sobre todo desde el punto de vista sociológico. No sé si recuerdan esta estructura social que tenían los maestros de la robotecnia, donde funcionaban como una especie de triunvirato. Bueno, con eso se quería decir que eran seres que no tenían la capacidad de pensar por sí mismos, que era justamente el problema del que va a hablar la serie. ¿Qué pasa cuando tú no tienes la capacidad de pensar por ti mismo y te ves obligado a pensar como otros te dicen que lo hagas? Eso es justamente lo que vamos a estar analizando en el video de hoy, pero antes déjame hacer mis anuncios de siempre. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter para que puedan conocer mis pensamientos más profundos, vayan a mi Instagram con fotos mías del día a día donde yo salgo muy bonito, y sobre todo vayan a mi Patreon porque allí van a saber cómo pueden aportarme dinero para que yo pueda mejorar mucho más la infraestructura de este canal. Dicho todo eso, empecemos de inmediato con el análisis de La Cruz del Sur, que narra las aventuras de la siguiente generación. La guerra contra los Centraedi ha terminado y ahora las fuerzas de la Tierra se ven en la disyuntiva de enfrentar a una nueva amenaza extraterrestre. Ahora llegan los maestros de la robotecnia, que son, se supone, los que habían desarrollado en el anterior tiempo a los Centraedi. Ellos eran originalmente los creadores de los mismos. Y en ese marco, la protagonista de esta serie va a ser Dana Sterling, que es la hija de Max y Mirilla Sterling, personajes protagónicos también de la primera saga Macross. Aquí vamos a encontrar a Dana Sterling, que es la líder del 15º Escuadrón de Combate Táctico, una especie de comando de tanques blindados, que por supuesto también se transforman en robots, típico elemento de esta maravillosa serie. Pero lo interesante del asunto es qué ocurre con los jóvenes en esta parte de la saga. Porque en la primera saga Rick Hunter debía aprender a ser una persona madura, debía aprender a trabajar para el servicio de la sociedad. De eso hablaba la primera saga, como yo les mencionaba en el capítulo anterior. En el caso de este capítulo, Dana Sterling va a tener que aprender a desarrollar su propio criterio y a entender que ella no puede estar al servicio de los intereses de los más viejos. Y no solo Dana Sterling, sino en general todos los personajes de la serie, de esta entrega. Vas a encontrar a Bowie, por ejemplo, que se dedicaba a tocar el piano, que estaba siempre dividido entre lo que le decía su tío, su padrino, que venía a ser el general Emerson, que era uno de los líderes de este grupo, y el mismo Zor Prime, que también es un personaje que era un clon del creador original de la protocultura. Bueno, y él siempre estuvo al servicio de los maestros de la robotecnia. Entonces él se va a pasar toda la saga intentando liberarse del control mental del que era parte él. Se fijan, es muy interesante porque de entrada ya nos está hablando de un problema que enfrentamos todos nosotros en el día a día. ¿Te puedes liberar de esas ataduras mentales a las que te someten los más viejos? ¿Cómo se aprecia eso? Bueno, en el primer capítulo encontramos a Dan Sterling y al 15º Escuadrón que están aburridos. Y eso de entrada ya era realmente relevante porque encontramos a una nueva generación de jóvenes que después de la guerra contra los Centraedis se han vuelto totalmente militarizados. Y ese era un detalle muy relevante. Porque recuerden que Dan Sterling es mitad Centraedi y mitad humana. Entonces ya con eso la serie nos está hablando de cuál de tus dos instintos va a primar. Si es tu instinto bélico o tu instinto emocional. Y por eso Dana Sterling siempre quería combatir. Y en general, bueno, yo diría que Dana Sterling tenía este conflicto de que ella quería combatir. Ese era su tema. Quería demostrar su valor ante los más viejos. Por eso en el primer capítulo es muy interesante porque se supone que ellos eran guerreros. Entonces, piensen que esta nueva generación ha sido criada en el marco de la guerra. Entonces ellos ven que lo único que le da valor a su existencia es que sean buenos combatientes. Tenía que ver con eso la Cruz del Sur. Y en ese marco, en el primer capítulo,
Dan Sterling, que funge como una especie de Juana de Arco, yo infería al ver los capítulos de ese entonces. ¿Por qué es una Juana de Arco? Porque siempre es la que va primero a la batalla. Entonces, obviamente, los chicos de este 15º escuadrón dicen, bueno, si una mujer es la primera que va a la batalla, obviamente yo tengo que seguirla y tengo que ir y ser más valiente que ella. Pensando, por supuesto, con la lógica de los años 80 y de la edad medieval. Siempre las mujeres en batalla son empleadas con ese sentido, o eran empleadas antes con ese sentido, como una forma de manipular a los hombres para que sacaran valor, no se sabía de dónde, porque a veces estaban muy temerosos. Entonces, ¿y cómo se comprueba esto en el caso de la Cruz del Sur, de la saga Robotech? Porque Dan Sterling dice, estoy aburrida, necesito pelear. Lo van a ver en el primer capítulo. Y ella va y dice, ya, vamos a hacer una serie de ejercicios, chicos. Y se lleva a su escuadrón, que eran puros hombres. Y dice, ya, vamos a ir a patrullar. Y se lleva a todos sus chicos, a todos sus subalternos, a dar una patrulla por la ciudad, pero los lleva a la base de un escuadrón rival. Era el escuadrón de la teniente Mary Crystal. Y en ese marco, Dana llega y empiezan a molestar a los miembros del escuadrón de la Teniente Cristal. Fíjense en esa parte porque es súper interesante. Y empiezan a discutir sobre cuál era el mejor escuadrón. Entonces, se fijan con eso ya de entrada, lo que provoca Dan Sterling es una pelea. Porque dice, bueno, ya que no estamos peleando en esta lucha intergaláctica que ya comenzó, voy a llevar a mi escuadrón a probarse en combate. Y los lleva a pelear en el fondo. Y hace que en el bar, porque estaban en una especie de bar, ellos tomándose unos tragos y pasándolo bien, se produzca una reyerta entre todos los miembros del escuadrón y terminan todos peleando. Y ella haciéndoles barra. Entonces, se fijan en el fondo, ya la obra, con esa secuencia inicial, nos estaba mostrando cuál iba a ser el conflicto de todos los muchachos de esta serie. O sea, si vas a dejar que otros te manipularan para que pelearan tus guerras. Para que tú pelearas las guerras por ellos. Que de hecho lo hace Dan Sterling en esa secuencia inicial, pero todos los personajes superiores a ellos lo van a hacer a lo largo de la obra. O sea, siempre Dan Sterling va a tener que ir a luchar guerras que no le corresponden y en las que no quiere participar porque el comando central del comandante supremo Leonard la obligaba a hacerlo. Y lo mismo ocurría con Sword Prime y lo mismo ocurría con la sociedad en la que vivían estos miembros de esta sociedad en la que estaban los maestros de la robotecnia. O sea, estaban obligados a integrarse a una sociedad que los llevaba a luchar una guerra en la que ellos no querían participar. ¿Y por qué? Porque la obra finalmente nos está mostrando que lo que definía en ese marco el valor de esos jóvenes era que fueran buenos guerreros, como yo les decía. Que era una lección para todos nosotros como lectores. O sea, vamos a dejar nosotros que sean los adultos, que sean los más viejos, los que definan qué es lo que nos hace valiosos. Bueno, dicho todo esto, yo me despido por hoy, no sin antes decirle que por favor denle me gusta a este video, comenten algo que les haya parecido respecto a esta saga Macross, a la saga La Cruz del Sur, y por supuesto los que no están suscritos a este canal, chicos, por favor suscríbanse, lo van a pasar súper bien acá, denle a la campana de notificación para que así no se pierdan de nada, y vayan a mis redes sociales como Twitter, Instagram, y sobre todo a mi Patreon para que puedan ayudarme a hacer crecer este canal desde el punto de vista monetario. Dicho todo esto, yo me despido por hoy, deseándoles que tengan un maravilloso día. ¡Chao!